Buenos días, estoy Dr. John Bennett, televisando de Maui, en vez de Miami. Tenemos una otra en la masterclass de craniofaringioma con el director Albert Valareso y él va a introducir a los panelistas. Buenos días, Alberto. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo está, doctor Bennett? Bien. Me dice nomás usted, doctor Bennett, cuándo comenzamos, ¿no? ¿Comenzamos? Sí. Bueno, ya, perfecto. Buenas tardes con todos los panelistas, doctor Bennett, como siempre agradeciéndole y a los asistentes. Eh, En este masterclass vamos a tratar varias sesiones con respecto a uno de los una de las patologías poco frecuentes y más complejas que hay dentro del campo, no solamente neuroquirúrgico, sino también del campo de vista neurointensivo, endocrinológico, oftalmológico. Los cranifaringiomas son tumores poco frecuentes que se presentan tanto en niños como en adultos. El objetivo de este masterclass es ir evaluando tanto los aspectos clínicos como también los aspectos quirúrgicos en el transcurso de las otras sesiones. Hoy, en esta primera sesión, tenemos tres grandes panelistas. La doctora Cecilia Mazú, que nos va a dar el tema de consideraciones de factores de riesgo perioperatorios endocrinológicos. La doctora Mazú es una médica graduada en la Universidad Espíritu Santo de Guayaquil, especializada en pediatría en el Hospital Roberto Gilbert, endocrinóloga pediatra formada en el Instituto Nacional de Pediatría de la UNAM en México, diplomado de educación de diabetes por la Universidad La Salle de México, médico tratante de la Unidad Pediátrica de Solca y docente de la Facultad de Ciencias Médicas. Comenzamos en la primera sesión, que es con la doctora. Luego de eso vamos a tener al doctor Pablo Mazú, que va a indicarnos la evaluación oftalmológica perioperatoria de los casos con tumores con los casos de craniofaringiomas. El doctor Mazú se formó como médico oftalmólogo en el servicio de oftalmología del Hospital Hadassah en Karen de la Universidad Hebrea de Jerusalén, en Jerusalén, y tiene también la subespecialidad de oncooftalmología. Nos va a acompañar también aquí en esta sesión con evaluaciones perioperatorias oftalmológicas de estos casos. Y por último tenemos al doctor Marlon Pozo, que es patólogo, médico de la Universidad de Guayaquil, especialista en anatomía patológica de la Universidad de Buenos Aires, en el Hospital César Melsten, médico tratante de Solca también, docente en la carrera de medicina de la Universidad de Especialidad de Espíritu Santo, miembro de la Sociedad Ecuatoriana de Oncología, miembro de la Sociedad Argentina de Oncología. Él nos va a tratar, en cambio, el tema craniofaringioma, si deberíamos o no, los estudios patológicos del mismo y si deben o no considerarse tumores de baja malignidad por su agresividad biológica, no por su tipo tanto histológico. Comenzamos con la doctora María Cecilia Mazú, por favor. Usted puede comenzar con la charla. Mm. Eh, Bien. Hola, hola a todos, buenas tardes, con todos, gracias doctor Valareso por esta invitación. No sé si ya pueden ver la pantalla y escucharme claramente. Sí, está muy bien ahí. Listo, entonces vamos a hablar sobre lo que ya el doctor Valareso mencionó, factores de riesgo perioperatorios endocrinológicos. Bueno, como sabemos, ya lo van a hablar mucho durante estas pláticas. El craniofaringioma es un tumor benigno clasificado por la Organización Mundial de la Salud como grado 1 y va a estar ubicado en la región celar, supracelar e infracelar. Va a ser parcialmente quístico y la clasificación por histología es lo que pues, en pediatría nos da eh, pues, el mayor grado por lo cual lo clasificamos. Tenemos el adamantinomatoso y el papilar. Esta va a representar el craniofaringioma de 1,2 a 4% de todas las neoplasias intracraneales pediátricas. Va a tener una prevalencia de 1 a 2 casos por millón de habitantes y el adamantinomatoso, que va a ser el que vamos a ver en la gran mayoría de casos en pediatría, va a tener una distribución bimodal, con un pico
de los 15 de los 5 a los 15 años y luego de los 45 a los 60 años. El papilar, en cambio, va a ser más común en los adultos y el pico va a ser de los 40 a los 55 años. La localización va a ser supracelular en la mayoría de los casos, con un 75%, supra e infracelular 20% e infracelular 5%. En pediatría no va a haber diferencia por sexo. Va a tener, como sabemos, un alto índice de recurrencia en casi un 50%, y así, teniendo un alto índice de recurrencia, también va a tener un alto índice de supervivencia del 83 al 96% a los 5 años y de un 65 a 100% a los 10 años, pero con mucha morbilidad durante todos estos años, sobre todo por las deficiencias hormonales múltiples que van a tener estos pacientes. Ahora, en cuanto a la patogénesis, y esto es dirigido específicamente a la función hormonal, porque como sabemos, número uno, el tamaño del tumor, este efecto de masa va a dar un daño permanente y eso va a ser independiente de si lo sacamos o no, ya que la destrucción hormonal, una vez que se ha dado, ya no hay forma de poderla revertir. Y pues los tumores que son menores de 9 milímetros, ya sabemos que casi el 50% de los pacientes va a tener una deficiencia de hormona de crecimiento. Es más, lo vemos en la mayoría de los casos en el debut del craniofaringioma. A medida que el tumor aumenta de tamaño hasta 19 milímetros, el 73% de los pacientes va a tener hipotiroidismo, deficiencia de ACTH, deficiencia de ABP, y cuando tenemos hasta 29 milímetros, el 88% también va a presentar hipogonadismo. En cuanto a la radioterapia, hubo un estudio muy largo y con bastantes pacientes, fueron 748 pacientes, y se les hizo un seguimiento de 27 años en el cual identificaron que las deficiencias van a ser de hormona de crecimiento en un 72%, gonadotropinas 24, TSH 11.6 y STH 5.2. Esto va a ser secundario a la gran cantidad de radiación que se va a dar en estos tumores para prevenir las recurrencias. En cuanto a la cirugía, se va a ver una disfunción endocrina en 1 o 2 semanas y eso va a depender mucho del tiempo de la vida media de cada hormona. Sin embargo, la diabetes insípida va a ser la más común casi inmediatamente posterior a la cirugía, tanto transesfenoidal como transcraneal. Y pues como sigue siendo igual un tumor, así se ha clasificado como benigno, va a producir fibrosis pituitaria y eso va a ser secundario a la respuesta local inflamatoria mediada por interleuquina 1 alfa. Ahora, hablando en sí de las deficiencias hormonales, principalmente y primero, antes de hablar de cada una, creo que es importante, viendo que hay muchos médicos aquí, no solamente tanto clínicos como cirujanos, que la identificación inicial sea lo primordial en estos pacientes. Y creo que lo puede abordar en primer lugar el pediatra, el médico general, el neurocirujano y también el endocrinólogo. Y saber que desde el primer momento del diagnóstico, 1 a 3 deficiencias hormonales se van a ver en estos pacientes en más del 85% de ellos. El primero va a ser hipogonadismo, y aquí yo lo que quise traer es que pues poder identificar a tiempo y saber darles herramientas a ustedes para poderlo hacer una pesquisa inicial mucho mejor antes de poderlo derivar a otros médicos. En el hipogonadismo, que lo tenemos en el 40 al 91%, vamos a tener una testosterona baja y un estradiol disminuido en relación a una FSH o una LH. Aquí lo importante saber es que se pierde esta retroalimentación positiva que vamos a tener en cuanto a la función de los estrógenos o de la testosterona, de los esteroides sexuales. ¿Por qué? Porque normalmente la FSH y la LH van a estar altas, la testosterona y el estradiol también. Entonces, cuando perdemos esto, sabemos que ya está comprometida esta parte del eje. La talla baja patológica se va a ver en un 35 a un 100% de los pacientes y lo vamos a identificar como un IGF-1 disminuido. O cuando hacemos la prueba de tolerancia a la insulina, vamos a tener una GH menor a 5. Importante no solicitar la GH de manera rutinaria, ya que pues, la hormona de crecimiento va a variar mucho durante el día. Entonces, un valor bajo o un valor alto no me va a significar una ausencia o un aumento de la producción de hormona de crecimiento. En cuanto al hipotiroidismo central, vamos a tener una TSH normal o baja que no va a corresponder con una T4 libre baja, porque sabemos que pues, si una T4 libre baja va a tener una respuesta a una TSH alta. La disfunción adrenal central, solamente necesitamos solicitar un cortisol en la mañana, entre las 6 a 8 de la mañana, y ese, si es menor a 30, ya sabemos que hay una deficiencia adrenal. Y la diabetes insípida tenemos tanto clínica como bioquímica.
tener una poliuria, que es un gasto urinario mayor a 3 litros, esta sea hipotónica, que quiere decir que la osmolalidad urinaria sea menor a 300 miliosmoles, más un paciente con hipernatremia. Y aparte podemos preguntar al paciente, sobre todo en el paciente pediátrico, si es que ha tenido, si por ejemplo se levanta en la noche a hacer pipí, si es que está tomando más de 3 litros de agua, si ha perdido peso, si ya no tiene mucho apetito. En el momento que descartamos una glucosa mayor a 180 a 200, entonces podemos direccionar más el diagnóstico a una diabetes insípida. Ahora, voy a mencionar los factores de riesgo por cada una de las deficiencias hormonales. Iniciando por la deficiencia de hormona de crecimiento, sabemos que la hormona de crecimiento es un péptido secretado por la pituitaria anterior y me va a dar pues muchísimas funciones en el cuerpo. Primero, el crecimiento de órganos y huesos, tanto intraútero como post, la homeostasis del calcio, la descomposición de las grasas, la regulación del peso y el crecimiento ponderal, y también pues lo que vemos nosotros en pediatría, pues la mejor calidad de vida que da la sustitución de hormona de crecimiento. Es importante mencionar que en los pacientes con craniofaringioma, el tratamiento con hormona de crecimiento antes se pensaba que podía aumentar la recidiva o aumentar el tamaño del tumor, y se sabe ahora que no aumenta ese riesgo, a excepción de los tumores en los cuales se dan estudios histológicos positivos para receptores de hormona de crecimiento. Ahora, ¿por qué es importante la hormona de crecimiento en cuanto a como un factor perioperatorio? Porque una IGF-1 va a aumentar la mortalidad. Aumenta en un 9.3 el desarrollo de diabetes mellitus, que se va a dar relacionado por al aumento de la grasa, de la masa grasa central, va a haber sarcopenia o disminución de la masa muscular y aumento de LDL. Esto, como sabemos, tanto como en diabetes como en obesidad, va a dar una alteración del endotelio y va a haber una vasodilatación con aumento del grosor de la pared arterial, lo cual me va a dar un factor de riesgo prequirúrgico mayor. En cuanto a la deficiencia de ACTH, lo primero que les voy a comentar es pues, lo que yo voy a ver antes de la cirugía como algo más crónico de la deficiencia de ACTH. Posterior les hablaré de la parte aguda. Como sabemos, la ACTH es un péptido sintetizado en la adenopófisis, y aquí lo importante no es la deficiencia per se, sino que, como sabemos, los endocrinólogos hacemos una sustitución hormonal con hidrocortisona, con prednisona. Y pues aunque tratamos de hacerlo de acuerdo a las dosis exactas de cada paciente, el paciente con craniofaringioma primero ya viene con muchas otras comorbilidades. Número uno, y la más importante, con obesidad. Entonces, se llega a sobreestimar la cantidad de hidrocortisona o de cualquier esteroide que se está usando, y esto me puede dar, al contrario, un síndrome de Cushing o un síndrome de hipercortisolismo. ¿Y esto qué me va a dar en los pacientes? Un aumento del riesgo de hipertensión, aumento de LDL, fibrilación atrial y diabetes. A su vez, también va a haber un aumento del riesgo de infecciones. Va a haber un riesgo mayor de muerte por eventos cardiovasculares en un 31.4 y de cerebrovasculares en un 22.9. Y este riesgo se vio en un estudio en el cual se midió las deficiencias hormonales múltiples en 519 pacientes, en los cuales se hizo la resección de adenomas pituitarios no funcionantes, y se vio que en esos pacientes principalmente la deficiencia de ACTH y de gonadotropina, sobre todo del ACTH por la sustitución hormonal, me va a dar este riesgo mayor de muerte por estos eventos. El riesgo de tromboembolismo es 18 veces más alta que en la población general, y esto va a ser dependiente del tiempo de tratamiento y de los datos clínicos de hipercortisolismo. Y es más, ya hay algunos estudios que avalan el uso de tromboprofilaxis con heparina y derivados, así como se utiliza en los pacientes con síndrome de Cushing previo a la resección quirúrgica del adenoma. Y entonces también es importante mencionar no solamente la parte crónica del manejo con corticoides, sino del manejo de la crisis adrenal. Y esto es muy importante que todos los médicos lo podamos conocer, identificar a tiempo. Y por eso les he dejado estas tres flechas que son, digamos, lo principal que cada médico debe saber. Primero, la identificación de un paciente que tenga una crisis adrenal, porque tuvo un estrés, tuvo un choque, tuvo una infección aguda. Sabemos que estos pacientes con craniofaringioma vienen con otras comorbilidades, entonces estar pendientes de que estos pacientes se pueden descompensar muy rápido si uno no han sido tratados ya con un corticoide
o si no saben muy bien el manejo en crisis adrenal, cómo se debe administrar la dosis suprafisiológica en estos eventos. Entonces identificamos un paciente que la mayoría de veces va a estar deshidratado y con datos de choque hipovolémico. Solicitamos inmediatamente los bioquímicos, que a la cabeza debe ser sodio, potasio y glucosa. Voy a tener hiponatremia, hipercalemia e hipoglucemia. Ahí ya confirmo mi diagnóstico de crisis adrenal. El tratamiento en sí es fluidos, reemplazo esteroideo con dosis suprafisiológicas, glucosa y potasio, ya que me puede dar alteraciones en el ritmo cardíaco. Acá abajo les dejo una de las guías que me parece muy completa y muy didáctica, que todos los médicos deberíamos leer al menos una vez para poder identificar a estos pacientes a tiempo. Ahora, en cuanto a la deficiencia de TSH, la hormona tirotropa es una glicoproteína producida por la pituitaria anterior. Va a estimular, como sabemos, la producción de las hormonas tiroideas en la glándula tiroides, y los niveles bajos de esta hormona tiroidea va a aumentar el riesgo y la extensión de la aterosclerosis. Primero, por disfunción endotelial. La TSH tiene un papel muy importante en la producción de óxido nítrico. Va a haber una alteración del metabolismo de los lípidos, va a haber un aumento de la síntesis de LDL por la disminución de la expresión de HMG-CoA, la cual reductasa, pues la cual va a ser una de las principales en el metabolismo del colesterol. Va a haber un aumento de los triglicéridos por la reducción de la lipoproteína lipasa. En cuanto a la presión arterial, vemos que estos pacientes con disminución de la producción de hormonas tiroideas van a tener una presión arterial diastólica elevada por aumento de la resistencia vascular sistémica por esta disminución del óxido nítrico, más un aumento de la actividad de antitrombina, reducción de la fibrinolisis y un aumento del fibrinógeno. Y en cuanto a la parte de la producción de insulina, va a haber una resistencia a la misma por un aumento de los ácidos grasos libres, va a haber una disminución del efecto de leptina sobre el hipotálamo, y esto también por la destrucción hipotalámica del craniofaringioma, y alteración del GLUT4 en tejidos periféricos, que es el transportador principal de la glucosa. En cuanto al riesgo quirúrgico, la TSH ya lo sabemos, y no solamente en el hipotiroidismo central, sino en el hipotiroidismo primario, que vemos muchos en niños cuando se hace el tamiz metabólico, y se han hecho muchos estudios y seguimiento de estos pacientes, y ven que el factor quirúrgico principal en ellos es la función cardíaca, porque va a haber una enfermedad pericárdica en estos pacientes. Entonces, siempre a la mano de la parte endocrinológica, pues tener una valoración cardiológica previo al, al, a la parte quirúrgica, para poder estar pendiente de que no haya ninguna alteración cardiovascular. Ahora, en este estudio que está a la izquierda, se vio que el hipotiroidismo es un predictor de los resultados quirúrgicos en los pacientes adultos, bueno, mayores de 65 años en este estudio. Primero se vio que el paciente que no está tratado de manera correcta y no tiene controlado su hipotiroidismo previo a la cirugía, va a tener un riesgo mayor de fibrilación atrial postquirúrgica. Y también muy interesante para los pacientes pediátricos, independiente de que este estudio haya sido en pacientes, digamos, adultos mayores o mayores de 65 años, independiente de la función renal o de la función hepática, se vio que hay un menor metabolismo de los anestésicos cuando hay un perfil con hipotiroidismo, los cuales me van a dar una alteración del mecanismo reflejo vasoreceptor, de la función miocárdica deprimida, va a haber una ventilación deprimida e hipoglucemia. En cuanto a la deficiencia de ABP, sabemos que la vasopresina no va a ser producida en la pituitaria anterior, sino en el hipotálamo, específicamente en el núcleo supraóptico. Y cuando se diagnostica un craniofaringioma, o cuando se trata de manera quirúrgica o con radioterapia, la conexión de hipotálamo-hipófisis se pierde, y por eso es que no va a haber una respuesta y va a haber una deficiencia del ABP. Como sabemos, la vasopresina va a mantener el equilibrio entre agua, osmoles y homeostasis de la presión arterial. Primero, la hipernatremia se ha demostrado que aumenta la mortalidad en pacientes quirúrgicos de un 5.2 a un 24%, y a su vez también cuando tenemos un paciente con hipernatremia y está tal vez con datos de deshidratación o hasta choque, lo que hacemos nosotros es hacer rescates, y pues podemos llegar a tener una sobrecarga hídrica pre y transquirúrgica, lo cual me puede evolucionar a un edema cerebral, lo cual pues no va a ayudar en la evolución postquirúrgica de estos pacientes. Otros efectos que va a tener la deficiencia de ABP, obviamente por la pérdida hídrica, voy a tener hipotensión
puedo tener necrosis tubular aguda, infarto cerebral, y como sabemos, este cambio entre osmoles a nivel cerebral me puede llevar a una mielinólisis pontina y extrapontina. También importante, como les mencionaba, en el manejo de la crisis adrenal en los pacientes con deficiencia de ACTH, el manejo pre, trans y postquirúrgico de los pacientes con deficiencia de ABP es primordial para que haya resultados y pues el manejo y la evolución del paciente sea mucho más estable. Normalmente nosotros, en comunicación con el Departamento de Neurocirugía en Solca, lo que hacemos es hacer una valoración prequirúrgica en la cual identificamos las deficiencias hormonales y sobre todo tenemos la medicación a la mano para poder tratar al paciente durante el transquirúrgico. Durante la cirugía, lo que tenemos que estar muy pendientes es cómo está el volumen, cómo está la hidratación del paciente y cómo están los niveles de natremia para poder hacer las correcciones en el momento indicado. Y en el postquirúrgico, saber que yo voy a tener una fase, bueno, voy a tener como un proceso trifásico en estos pacientes. Si al inicio se da entre 3 a 6 horas hasta 24 horas eh, hipernatremia más poliuria, sabemos que estamos en una fase de diabetes insípida. Si posterior a eso tenemos hasta los 5 días, cambiamos en el manejo de líquidos del paciente y en cambio tenemos una hiponatremia y tenemos un volumen más regulado, sabemos que estamos ante un CIJAD. Si posterior a eso, si a los 5 días vemos que regresa esta diabetes insípida y el paciente hasta podría entrar en choque porque pues ya estábamos acostumbrados a ver al paciente con CIJAD, sabemos que la destrucción de las células productoras ABP va a ser permanente y este paciente va a quedar con deficiencia de vasopresina. Ahora, y esto no es una deficiencia hormonal per se, sino que es tanto la consecuencia de la destrucción del tumor en la hipófisis y el hipotálamo, como del tratamiento que se puede dar posterior, y esta es la obesidad hipotalámica. La obesidad hipotalámica tiene una prevalencia del 4 al 15% prequirúrgico y un 50% postquirúrgico. El daño hipotalámico que se va a dar en estos pacientes es esta pérdida o una alteración entre la ingesta de energía que va a resultar en hiperefagia. ¿Por qué? Porque como sabemos, en el hipotálamo tenemos los reguladores del hambre y la saciedad. Y eso se va a perder completamente en la destrucción hipotálamo-hipofisaria. Va a haber una alteración del balance simpático-vagal que va a resultar en un hiperinsulinismo. Estos pacientes, posterior a cirugía y radioterapia, van a presentar obesidad en un 25 a 48 a 44% durante el primer año. Y esto aumenta a un 68% en los siguientes 6 meses, lo cual me va a dar como resultado, pues un paciente, como vemos a la derecha, que va a tener apnea de sueño por su obesidad, va a tener hipertensión, va a tener dislipidemia con bajo HDL, va a tener aumento de adiposinas por medio de esta inflamación crónica que me da la obesidad, resistencia a la insulina, y pues como sabemos, estos pacientes muchas veces quedan con mucha necesidad de fisiatría, disminuyen su actividad física y esto me va a dar por consiguiente una disfunción endotelial, hipertensión y aterosclerosis. Y lo que pasa aquí es que si el paciente vuelve a ser reintervenido, tener muy en cuenta que estos factores van a modificar muchísimo tanto la evolución en el quirófano como en el postquirúrgico. Ahora, en cuanto a la mortalidad y lo que debemos estar pendientes antes de cada cirugía en estos pacientes con un enfoque mucho más endocrinológico, sabemos que la primera causa de muerte va a ser cardiovascular en un 24 o un 56% y esto independiente si haya una o dos o tres deficiencias hormonales. El paciente que tiene una deficiencia hormonal probablemente está escalando a la segunda y eso aumenta su riesgo de muerte por causa cardiovascular. Van a tener un riesgo mayor de infartos de 3 a 19 y esto se va a dar por el perfil metabólico que ya les mencioné, que normalmente está muy asociado a obesidad, aunado a esta insuficiencia hormonal múltiple. Estar muy pendientes de los efectos de la radioterapia que se recibió previamente sobre los vasos sanguíneos, ya que esto también es un factor de riesgo adicional. Va a haber un mayor riesgo de infecciones de un 15 a 30%. Como ya les mencioné, la deficiencia de ABP va a aumentar el riesgo de mortalidad transquirúrgico en población adulta hasta un 40%, muy asociado a la hipernatremia mal controlada. La obesidad y el efecto proinflamatorio se va a dar por liberación de citocinas
y por inhibidor del activador de plasmino tipo 1, por lo que hay que considerar el riesgo de tromboembolismo venoso y, como les mencionaba, de la profilaxis. Y el fallo renal por hipoperfusión e inflamación crónica en los pacientes obesos me va a dar un riesgo mayor cardiovascular. Como conclusiones, lo que quisiera que realmente se lleven a casa es que estos pacientes con craniofaringioma necesitan un abordaje multidisciplinario con cardiología, nutrición, fisiatría, además de los que estamos relacionados directamente con la función hipofisiaria. Hay que valorar los factores de riesgo previo a la cirugía, los factores protrombóticos, las alteraciones de la homeostasis de los electrolitos, la obesidad y las comorbilidades asociadas, y tener un plan de acción que conozcan todos los residentes o todos los médicos que tratan a este paciente en crisis adrenal y choque hipovolémico. Y por último, algo que todos aprendimos en la facultad, este es un tumor que pues estos pacientes como lo mencioné, creo que en la primera o en la segunda diapositiva, es un paciente son pacientes que tienen baja mortalidad, pero tienen altas comorbilidades. Entonces, siempre decidir en pro del paciente y pues recitar lo que aprendimos en la facultad de primero no hacer daño. Muchas gracias. Bueno, la excelente charla. Yo creo que vamos a continuar con las otras charlas y al final hacemos las preguntas. Listo, doctor. Seguimos, doctor Pablo Mazú, por favor, con su charla. A ver, un ratito. Pablo, Ahí estoy viendo un ratito. Hace más grande. ah, Ahí pueden ver la pantalla. ahí sí, Perfecto, está bien, perfecto. perfecto. Ya. Ok, muchísimas gracias por la invitación y eh, vamos a tocar el tema un poco que poco se a veces toma en cuenta, que es la función visual antes de la cirugía en un paciente con craniofaringioma. Eh, No va a tocar mucho lo que ya la doctora María Cecilia conversó, que es la introducción. Eso también se va a hablar mucho sobre sobre el tumor en sí, pero a mí me gustaría asesorar bastante la parte visual. Y nosotros como oftalmólogos empezamos a hacer nuestra examinación a través de la agudeza visual. Y la agudeza visual tenemos que tener en cuenta que es un test subjetivo. Entonces, como un tumor más común, un tumor pediátrico, la subjetividad del resultado va a variar mucho, sobre todo en un niño. Entonces tenemos que ser lo más precisos posible y sobre todo cuando hacemos estos test usamos estas figuras, por ejemplo, que vemos a la derecha, que son de las casitas y de las manzanas. Eso nos da un estimado de su visión, no algo 100%, pero podemos estimarlo. Recordar, es un test subjetivo. En los adultos tenemos muchas maneras de evaluar la agudeza visual. Esto solo es para darles que en diferentes países se utilizan diferentes formas de evaluarla. Aquí, al menos en Ecuador y en la mayoría de Latinoamérica, utilizamos la forma de Snellen, la imperial. Em, otro asunto que nosotros evaluamos luego de la agudeza visual es el defecto pupilar aferente, o llamado en inglés RPD, que es la llamada pupila de Marcos-Gunn, que es la dilatación paradójica de la pupila luego de la estimulación con la luz. Y hay pacientes que tienen defectos a veces bilaterales. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el nervio óptico que está más dañado? Y en ese caso se hace el llamado reverse APD, en la que se hace la misma técnica, pero se evalúa la pupila contralateral. Y si se contrae, pues esa sería la pupila que está más afectada. Como esto es una patología que afecta a los nervios ópticos a grosso modo, no cabe duda que esta es una de las primeras cosas que tenemos que evaluar cuando nos llega el paciente. La visión en colores. Esto es un test que básicamente se podría hacer con niños, definitivamente, pero tengo niños un poquito más grandes. La visión en colores es un test llamado el test Ishihara. Son una serie nosotros llamamos como estos platos que tienen números escondidos en diferentes bolitas de colores. Entonces esto nos podrá, una persona normal, una persona que no tenga algún problema en el nervio óptico debería ser capaz de identificar
todos los números dentro de los diferentes platos. Entonces, aquí tenemos el 12 y el 74, o sea, perdón, 71. Entonces, un niño o alguna persona que tenga un tipo de defecto, pues entonces debería no identificar ciertos números. Lo normal es que vea los 8 diferentes platos dentro de 8 diferentes pruebas. Los movimientos oculares, pues también nosotros los asesoramos, sobre todo si el tumor es bastante extenso, pues entonces podemos empezar a comprometer los diferentes nervios oculomotores que nos permiten los movimientos. Em, y seguramente los niños que tienen un tumor avanzado tienen algún tipo de estrabismo, entonces por eso la evaluación de esto es parte de la examinación neurooftalmológica. Ahora, no se necesita ser neurooftalmólogo para hacer esto. En realidad, esto es algo muy básico que un oftalmólogo general también debería tener. Em, Algo que a mí me gusta hacer mucho y que poco he visto, es el llamado campo visual por confrontación. El campo visual por confrontación no es más que taparse un mismo ojo en relación con el paciente. Yo le pido que se tape el derecho, como en la foto de aquí, y el doctor debería taparse el izquierdo. Entonces yo voy acercando mi dedo hacia el campo visual del paciente y si él no detecta el dedo que yo sí puedo detectar, significa que tiene un tipo de defecto. En caso que no tengamos, por ejemplo, un campímetro, que es una máquina para hacer un campo visual, pues entonces este test nos da una idea de cómo puede estar de comprometido el campo visual del paciente. Y en niños verdaderamente no es tan difícil de realizar. Ya cuando vamos a la examinación propia podemos ver lo más importante dentro de este tipo de pacientes es el fondo de ojo. Y como podemos ver en la imagen de la izquierda tenemos un nervio óptico normal que tiene esa dos colores, uno más blanco y otro más naranja. El naranja es un anillo neuroretinal y el blanco es cómo el nervio entra dentro del nervio óptico. Entonces, cuando vemos que hay una patología crónica, cuando ha pasado mucho tiempo, el nervio se toma o se enferma, ¿ok? De manera prolongada a largo plazo, se toma este aspecto blanquecino. Esto es el clásico atrofia del nervio óptico. Hay pacientes que se presentan en la clínica de esta manera y así no poder hacer nada. Entonces, un test visual en estos pacientes es muy malo, es nulo. No, son pacientes que tienen muy baja visión a pesar de que el resto del ojo esté bien. Aquí tenemos otros tipos de nervio óptico, esos son hallazgos que también vemos en pacientes con craniofaringioma, el clásico edema del nervio óptico. Podemos ver lo que aquí los nervios pierden esos bordes claros, pierden esa entrada blanquita que es muy notoria y los bordes se pierden, muchas veces parece que tienen hemorragias, tienen exudados, los vasos se ponen tortuosos, todos esos son hallazgos de una compresión del nervio óptico, de algo que está verdaderamente afectando al paciente. Y muchos pacientes también tienen una atrofia temporal, que es ese color blanquecino que solo existe en una parte del nervio óptico. Eso nos habla sobre una patología que ya está activa y no es normal tener atrofia temporal. Entonces, deberíamos tener siempre un oftalmólogo a la mano que nos sugiera que ya ha habido un daño o que hay un daño en curso. El campo visual es un examen que verdaderamente es complejo para los niños. Sobre todo por cómo se hace el estímulo. O sea, el paciente debe estar sentado por lo menos 15 a 20 minutos en esa posición, viendo un objetivo dentro de esta cabina, sin mover el ojo hacia el punto y confirmar si ve o no ve los estímulos que se le realizan. Entonces, a un niño ponerlo en esta situación es bien complejo. Un paciente adulto es más fácil. Entonces, los diferentes estímulos el paciente ve se lo representa en el campo visual como un área visible, es decir, un área que es blanca, que no tiene los llamados escotomas. Los escotomas son áreas no visibles, entonces si el paciente no pudo observar eso, entonces lo podemos considerar como un área que está ciego. Hay diferentes tipos de campos visuales. Por ejemplo, tenemos el campo visual Humphrey y el Goldman. Verdaderamente, más importante tenemos que considerar el Humphrey porque el Humphrey es un campo visual que te permite ver una mayor apertura de la visión, mientras que el Goldman es algo para más visión central.
cualquiera de los casos, hay que considerar niños que verdaderamente quieran cooperar para este tipo de exámenes. Pero nuevamente es un poco complejo, pero es parte de una examinación neurooftalmológica. Algo que es súper bueno, ha revolucionado mucho la oftalmología, después casi ya tiene 20 años, 25 años en curso, es el llamado OCT. OCT son las tomografías, básicamente son tomografías oculares. Te da detalladamente todas las capas de la retina y el nervio óptico. Y estas patologías se van a manifestar de diferentes formas de acuerdo a la patología que exista. Entonces, por ejemplo, esto es un OCT del nervio óptico. Cuando tenemos, por ejemplo, una atrofia del nervio óptico, podemos ver, podemos ser un poquito más, un poco más lógico. Lo rojo es lo malo, lo verde es lo bueno. Del lado izquierdo, desde el lado derecho tenemos el nervio óptico atrofiado. Todas estas bandas de nervio están completamente perdidas. Y del lado izquierdo tenemos las bandas que todavía están presentes, pero igualmente tienen un tipo de riesgo. Entonces, esto también nos permite dar una idea de si un paciente va a entrar a la cirugía, por así decirlo, y yo le hago un OCT de nervio óptico, yo puedo decir, ¿sabes qué? Este paciente tiene un nervio óptico que está bastante malo, de la cirugía quizás quede igual o quede peor, pero desde ese punto no hay cómo recuperar un nervio si está en este nivel. Y de igual manera podemos nosotros asesorar si tienes un edema de nervio óptico. ¿Ok? Por ejemplo, aquí tenemos del lado izquierdo suyo ven un nervio óptico normal, y del lado derecho vemos un nervio óptico que está edematoso. Entonces, también nosotros podemos cuantificar qué tan edematoso es, darle un número, un estimado y poder, por así decirlo, después de una cirugía se lo opera o se hace algún tipo de tratamiento. Em, Teóricamente podemos luego de un mes meterlo otra vez al OCT y poder evaluar a ver si hay mejoría o no hay mejoría de la situación del nervio óptico. Entonces, y esto es un examen que realmente no requiere mucha colaboración de un niño porque dura apenas 5 segundos, como una fotografía nada más. Es fácil de hacer, es rápido, tampoco es muy caro. O sea, un paciente creo que puede pagar creo que $50 por algo así y tienes una poder estimar el estado de un ojo antes o después de un tratamiento por craniofaringioma. Células ganglionares es otro tipo de daño que ocurre cuando tienes enfermedades de nervio óptico y también aquí nos arroja información de que ya existe algún tipo de patología. Y esto básicamente se lo hace gracias a la detección de los de diferentes haz de fibras nerviosas que existen. De hecho, el campo visual se representa gracias a las diferentes haces de fibras nerviosas que existen en el ojo. Y eso verdaderamente hablar de esto es hacer un shampoo, pero cuando existe un tipo de daño en la vía en el nervio óptico se manifiesta ya justamente en las fibras que existen dentro de la retina. Entonces, básicamente es una representación de cómo las fibras están por debajo de la retina, recorriendo el camino, llevando toda la información. Em, y esto, habremos ya visto también esto en la escuela de medicina, un poco de cómo se manifiestan en el campo visual las diferentes patologías que afectan al quiasma óptico. Y lo más común es que cause una menopsia bitemporal, ¿no? Eh, que de igual manera que vemos de cómo las fibras se decusan, ¿no? Si son las temporales se mantienen temporales, las fibras del nervio óptico se mantienen temporales, pero las nasales son las que se decusan. Entonces son las que primero sufren ante una enfermedad como es el craniofaringioma, ¿no? Aquí también es importante porque evaluar los movimientos oculares por la cercanía que hay entre este tumor y los nervios oculomotores que están muy, muy cerca de ellos. Claro que las primeras fibras que se afectan son las del quiasma, ¿no? Este,
Y estos son los hallazgos que yo un poquito hablé de cómo nosotros podemos ver a un paciente con craniofaringioma, con edemas de nervio óptico, como vemos del lado izquierdo, o como nervios ópticos atrofiados, como vemos del lado derecho. ¿Ok? Esta es básicamente cómo vería un paciente con una hemianopia bitemporal, eh, que es la forma más común como se puede manifestar un craniofaringioma, ¿no? Visualmente hablando. Ahora, este estudio nos bota cierta información interesante. Esto es básicamente una revisión sistemática de la función visual en niños con craniofaringioma. Y básicamente nos dicen que al momento del diagnóstico, la mayoría el 50% de estos niños tenían algún tipo de discapacidad o problema visual. ¿Ok? El 50%. ¿Ok? Entonces, es muy llamativo, ¿no? O sea, de que quizás el niño como tal no se queja de sus problemas visuales. Eso es muy importante saber. Los niños no sienten ningún tipo de queja. Por eso es importante darle un asesoramiento para ver si tiene o no tiene algún tipo de daño. ¿Ya? 40% de ellos reportó una disminución en la agudeza visual y un 38% una pérdida de la agudeza visual. Un 25% se encontraron edema de nervio óptico y 44% atrofia de nervio óptico. ¿Ok? Este, y otros se le vio estrabismo, diplopia y defectos de problemas en el movimiento de ocular por daños en los nervios oculomotores. Entonces, es una forma de asesorar de que la función visual es muy importante cuando tenemos este tipo de patologías. Y esto es un estudio que realicé mientras estudiaba haciendo la residencia, que básicamente encontramos que a veces los defectos del campo visual que se ven en los pacientes no siempre son totalmente confiables, ¿ok? A pesar de que el defecto que sea notorio. Todo fue en pacientes adultos, no fue en niños. Entonces es súper importante siempre que uno sospeche que hay una patología de nervio óptico, ¿ok? Solo porque el campo visual me lo dice. Cuando el paciente no tiene ningún tipo de queja, siempre es importante hacerlo nuevamente, repetirlo. Y si se lo repite y sale bien, teóricamente no va a haber ningún problema. ¿Ya? Eso es algo nomás que quería acotar. Claro que esto no es muy aplicable a los niños, porque los niños nuevamente no son buenos candidatos para campo visual, pero vale la pena mencionarlo. Otro asunto son los potenciales visuales evocados, que básicamente cómo reacciona la corteza occipital al diferentes tipos de estimulaciones. Tenemos de tipo flash, tipo patrón. Flash es cuando un paciente no tiene muy buena visión. Básicamente es solo un destello luminoso que se emite y se ve la onda de captación en la corteza occipital. Y si es patrón, pacientes que tienen mejor visión. Entonces, en este tipo de ondas, podemos ser un poquito más detallistas. Pero a lo que quiero ir es que cuando hay un potencial visual que está defectuoso, normalmente deberíamos tener una onda hacia arriba. Así es como se debería ver. De hecho, hay una subespecialidad para este tipo de enfermedad. Esto es otro mundo también. Pero cuando son patológicos, tenemos unas ondas invertidas. ¿Ok? Entonces, esto nos muestra enfermedad. Y esto no muchos centros en Ecuador hay, al menos en Guayaquil sé que hay un centro que lo realiza. Este, pero sí también se lo puede realizar en caso de que se quiera algún tipo de análisis extra para un paciente que se vaya a operar. Y esto también se puede realizar de manera intraoperatoria. Al menos este estudio también lo corroboró. Desconozco si en Ecuador existe algún tipo de máquina que lo pueda realizar dentro del quirófano, pero sería interesante, ¿no? Para al menos tener a la mano la certeza de que un paciente está siendo examinado de manera completa pre y post tratamiento. Básicamente, eso es lo que les he traído y me gustaría que se lleven a casa lo siguiente.
así el paciente tenga una función visual pobre antes del tratamiento o después de este, siempre es importante que se realice una evaluación oftalmológica completa. Ya también para saber decirle a los padres qué esperar visualmente hablando de su tratamiento, ya, y no encontrarnos con sorpresas luego de que se haya tratado al paciente. Muchísimas gracias por su amable atención. Gracias, doctor Mazú, excelente charla. Doctor Pozo, por favor, si usted nos puede apoyar con su charla. Vamos a compartir la pantalla en tal caso y vamos a poder poner la charla. Ahí se puede ver, dígame si la pueden ver. Ahí sí, aumenta la pantalla, nomás ponla en pantalla Presentación. presentación. Ya. No, Muy no, bien, bueno. no está en piensa. presentación. Necesito poner más grande la pantalla. No está en Full presentación. Otra screen. vez. Clic, Ahí. otra vez. No, Doble clic. no. No. Doble clic, Marlon. Sí, al fondo hay una opción para poner lleno pantalla. Ahí donde pusiste el clic, pero pone doble clic, creo que es doble clic. Donde pusiste la pantalla antes. Pero Y pone al doble. fondo hay opciones. Toma esto. No lo veo. A ver, acá. No en el. Clica, Ahí, Roberto. doble clic. ¿Aquí? No, ¿dónde? Ahí, doble clic. Nada, no parece. Qué raro. Uno de ustedes. ¿No está? No abre. No. A ver, ahí. Sí, hay 4. Trata cada uno. Y esto, icons, pequeños. ¿Con esta no? ¿Sabe qué? No, fondo, sí, a la derecha, al fondo. Hay 4 icons. No, al fondo, tú no estás al fondo. Al fondo, Abajo, sí. Al fondo a la derecha en el fondo. Esta es la última que tengo, más. No, verás. Saca ahorita la conferencia. Acá, esta. Y ahí. Pero tienes que ver en el pie de la pantalla de PowerPoint. Sí. Y Sí, tú puedes ver notas al fondo, a la derecha, notas. abajo. A la derecha de esta palabra, sí. De ahí. Uno de estos, sí. Tengo esta, No, tengo no esta, esto, tengo esta. la próxima, cada uno, la próxima. Ahí, Perfecto. Ahí Ok. ¿Ahí? Sí, ahí sí. Está bien, bueno. Bueno, agradeciendo la invitación a este evento, bueno, vamos a compartirle un poco acerca de si este tumor, el craniofaringioma, se puede considerar como un tumor de baja malignidad debido a su agresividad biológica. Como ya lo han mencionado los expositores previos, el tema es considerado como un tumor benigno, el craniofaringioma, debido a que la última actualización o la clasificación de la Organización Mundial de la Salud en el año 2021 hizo esta categorización, pero basado solamente en su histología, no ha tomado en cuenta la parte de la biología, ¿no? De sus características moleculares, etcétera. Yo les voy a presentar este contenido, que es la clasificación y definición, características y grado de agresividad tumoral, la histología con la inmunohistoquímica, unas características moleculares, la heterogeneidad y el microambiente tumoral, y al final un comentario que es muy, muy personal. Bueno, esto ya lo nombró la doctora Mazú, la clasificación de estos tumores en adamantinomatoso y papilar. Tenemos una cosa importante para ir entrando en materia, es que este tumor, el adamantinomatoso, aparte de ser quístico predominantemente, tiene dentro de sus mutaciones activadoras la del gen de la beta-catenina, ¿no? Entonces, mientras que el papilar tiene otro rasgo molecular que es mutaciones en la vía del BRAF, ¿no? De las mutaciones del BRAF a nivel del 600E. Bien, esto es un resumen de lo que ya dijeron los expositores previos un poco acerca de la localización. Sabemos que puede ser supracelular y celular
el adamantinomatoso, mientras que el papilar es supracelular predominantemente. Comparten una clínica que es alteraciones visuales, de la presión intracraneal, déficit endocrinos y el síndrome hipotalámico, que ya lo mencionaron, que puede tener trastornos psiquiátricos y cognitivos, ¿no? Una inferencia ya desde las imágenes de la resonancia que pueden tener calcificaciones prominentes, el adamantinomatoso, mientras que el papilar presenta algunas, pero son infrecuentes, ¿no? La propagación es igual hacia las estructuras hipotalámicas y del tracto visual y vascular, y la epidemiología que ya todos la conocemos, ¿verdad? La patogénesis que tenemos ahora es, como les había dicho, el gen de la beta-catenina, que codifica la vía de señalización WNT, es parte del adamantinomatoso, y existen algunos casos donde hay ciertos tumores del craniofaringiomas con mutación de la línea germinal de la poliposis colónica familiar, ¿no? Entonces, el papilar, por el contrario, tiene otras mutaciones, que es la del BRAF, como les había dicho, que activa la vía de las proteínas sinasas mitógenamente activas o activadas por mitógenos, ¿no? Estas mutaciones son mutuamente excluyentes. En el caso de que tengamos algunos de estos tumores que suelen ser muy quísticos y no tenemos muchas veces un epitelio muy fragmentado, tenemos escaso material, podemos hacer estas dos pruebas, beta-catenina por inmuno y el BRAF, y en ese caso, si una de las dos es positiva, podemos catalogar al tumor como el diferente tipo histológico, ya que se asocian y son mutuamente excluyentes, como lo dije antes. Acerca del índice de proliferación, que es algo ya que hablamos de la biología un poco del tumor, el índice de proliferación, esto está escrito en la última edición de la clasificación de la OMS. El índice de proliferación del Ki-67, que es un marcador por inmunohistoquímica, varía ampliamente de un caso a otro y realmente no proporciona una información pronóstica en sí mismo, como solamente el Ki. Le voy a mencionar algo también, que posterior a esta clasificación han ido saliendo artículos en los cuales habla mucho de la heterogeneidad tumoral. ¿Qué quiere decir? Que en un tumor van a tener zonas de baja proliferación, de mínima o incluso ausente proliferación, que se alternan con zonas donde la proliferación es un poquito más alta, no a rangos demasiado altos de los tumores malignos, los tumores agresivos, grado 3 o grado 4 de la OMS, hablando del sistema nervioso central, pero sí de un grado mayor a lo esperado para lo que se ha clasificado como grado 1. Después, lo que les decía, la clasificación de la OMS del 2021, en la quinta edición, se hizo solo basado en los criterios histológicos, ¿no? Y como sabemos, los tumores tienen, aparte de la histología, y en esta época donde los desarrollos de la biología molecular está en boga, en pleno auge, tenemos muchos otros parámetros como para tomar en cuenta a la hora de clasificar estos tumores, ¿verdad? Lo que les decía, entonces, el grado 1, ¿qué es lo que la OMS puso como grado 1 a los tumores del sistema nervioso central, que está considerado el craniofaringioma? Tenemos diferenciación bien conservada, esto quiere decir que las células son muy similares al órgano en el cual se originan, ¿verdad? Sabemos que esto viene del conducto del craniofaringio, ¿no? O la bolsa de Rathke, donde su epitelio es muy similar y su estructura histológica es muy similar a lo que es el epitelio dental, ¿no? Porque viene de la parte de la boca. Bueno, el bajo potencial proliferativo, lo que les decía, crecimiento circunscrito y expansivo, eso tiene los grados 1, ausencia de características histológicas de malignidad, esto quiere decir que no hay un índice mitótico alto, no hay anaplasia celular, no hay signos de necrosis tumoral y no hay pleomorfismo marcado de la célula, ¿no? Como les decía. Y el pronóstico siempre en estos tumores es favorable, ¿no? Mientras que los que son grado 2 comienzan a tener cierto grado de desdiferenciación, comienzan a tener aumento de la celularidad y de la atipia moderada, una actividad mitótica que puede ser baja a moderada, un crecimiento infiltrativo y un potencial de progresión. O sea, quiere decir que los tumores se podrían transformar en malignos, ¿no? Cosa que no pasa con los grado 1. ¿Qué pasa con el craniofaringioma? Tenemos características de ambos grupos, del grado 1 y del grado 2. Del grado 1 sabemos que la diferenciación es bien conservada y que el bajo potencial proliferativo existe. Pero también, y la ausencia de características histológicas de malignidad. Pero también tenemos que en zonas, como les decía, de la heterogeneidad tumoral, la actividad mitótica suele ser un poquito más alta de lo que se esperaría. Pero no es generalizada, no es en todo el tumor. Y aparte tiene un crecimiento infiltrativo, que es lo que hablamos acerca de que invade, así sea localmente, pero invade ciertas estructuras que se encuentran
cerca del tumor, ¿no? Entonces, al compartir estas dos ciertas categorías de cada grupo, es donde se plantea un poco la duda, ¿no? El tema de decir, bueno, ¿cómo lo clasificamos? ¿Seguimos pensando lo mismo o le damos otra categoría? Bien, les voy a mostrar unas imágenes histológicas acerca de esto, brevemente. Todo esto, bueno, es una imagen que este tumor es adamantinomatoso, predominantemente quístico. Estas estructuras que ustedes ven acá son las estructuras que es el tumor propiamente, y todo lo demás es hemorragia y zonas de quiste. Acá vemos también a mayor aumento las paredes de estos quistes con zonas de queratina, y en el borde esto que se ve un poco de puntitos como morados es la parte del epitelio, que lo vamos a ver a mayor aumento. Sobre la derecha tenemos calcificaciones que obviamente están presentes en este tumor adamantinomatoso. Tenemos también algo que es característico de estos tumores, que es este reticulado, este estroma reticulado, estrellado, que le llaman, que es un estroma laxo, muy edematoso, que en zonas donde está conservado el tumor y no se ha quistificado, las podemos reconocer. Aquí vemos lo que llamamos la empalizada nuclear nosotros, se reconoce este tumor adamantinomatoso por esto, y comienza a ver, bueno, zonas de queratina, el estroma laxo que les decía, y estas zonas como unos grupitos celulares que ya vamos a ver qué es lo que dicen acerca de esto, ¿no? Acá tenemos nuevamente a mayor aumento toda la empalizada. Estos núcleos están puestos como una malla, como una cerca alrededor de los nidos neoplásicos, y en el centro estos otros grupos o acúmulos de células que se les llama verticilos, ¿no? Entonces también esto tiene que ver un poco con la progresión según un artículo revisado. Vamos a verlo. Vemos acá groseramente calcificaciones en el centro de la imagen, y ya comenzamos a ver cierto infiltrado inflamatorio que también forma parte de lo que le llamamos el microambiente tumoral, ¿no? Entonces, todas estas cosas han sido estudiadas al transcurso de los años y han tratado de identificar algún signo, algún dato histológico o biológico de progresión de estos tumores, ya que realmente no hay signos claros de una malignidad manifiesta, ¿no? Este es el artículo que les nombraba, por ejemplo, este artículo de un departamento de pediatría de Grecia, donde habla de que ellos revisaron varios artículos, hicieron un metaanálisis donde las características histológicas que ellos encontraron que aumentaban el riesgo de recurrencias era tanto la presencia de estos verticilos celulares y la gliosis peritumoral reactiva intensa. Ahí escribe al lado cada uno de los artículos en los cuales pudieron revisar eso. Y esto que ustedes ven sobre el lado izquierdo de la imagen es donde tiene la gliosis reactiva. Este es el tumor adamantinomatoso, y sobre el lado izquierdo está la gliosis reactiva. Es lo que nosotros tenemos que mencionar en caso de que exista en la muestra. Estos son los verticilos también del tumor que comienzan a aparecer, que son más frecuentes, ¿sí? Vamos a ver cuál es su importancia biológica. Y nuevamente acá podemos ver estos mismos verticilos un poquito ya más estructurados dentro del epitelio, ¿no? Dentro del tumor. Bien. Lo que les decía de la inmunohistoquímica, estos nidos tumorales, que son estos que están acá, que se ven marcados nuclearmente, a diferencia de que estos son de tipo de membrana, una marcación del marcador beta-catenina, que es la proteína que codifica el gen de la beta-catenina, el CTNNB1, y podemos verlo de esta forma. Entonces, al hacer esto, podemos determinar que hay una diferencia de marcación, la que marca normal el resto de células, y en los nidos, en estos grupos, en estos verticilos, la marcación se hace de tipo nuclear. ¿Ok? Hablando del otro tipo de craniofaringiomas, tenemos al craniofaringioma papilar, el cual, bueno, tiene un componente también quístico y sólido, que lo vemos acá. Vemos las proyecciones digitiformes en este sentido, que están revestidas por un epitelio escamoso maduro, a diferencia del adamantinoma, que es otro tipo de epitelio, ¿no? Ustedes ven aquí tranquilamente el epitelio escamoso con su parte basal, su zona intermedia y su parte más superficial. En este, por el contrario, no tiene mutaciones de la beta-catenina, sino del BRAF, ¿no? De la proteína del BRAF, el gen del BRAF, donde codifican todo esto por la vía de las proteinquinasas. Entonces aquí vemos un marcador de inmunohistoquímica que en cambio es de tipo citoplasmático en las células que son del craniofaringioma papilar. Bien, ¿qué podemos decir de las características moleculares? Ya lo mencioné, y hay acerca de cada uno, de cada tumor, y hablan acerca de que pueden generar invasión local y tendencia a la recurrencia, ¿no? Esto es lo que se describe.
¿Qué pasa con la acumulación nuclear y activación de la vía WNT? Hablan de la proliferación de los nidos celulares que se ha asociado con una mayor capacidad invasiva de este tumor. Lo que también decía acerca del Ki-67, hay ciertos artículos donde mencionan que es importante que ellos lo pueden cotejar con la progresión y un Ki-67 alto, mientras que a pesar en otros estudios donde la histología no es agresiva y es un grado 1, pueden igual tener grados de recurrencia. Entonces, todo eso lo podemos ver mediante estas pruebas de inmunohistoquímica. Ahora, ¿qué pasa con el craniofaringioma papilar y la mutación del BRAF? En esto pasa lo mismo. Si bien no son todos los craniofaringiomas papilares los que presentan esta mutación, en la gran mayoría, cerca del 90%, presentan esta mutación y se han relacionado, según cierta bibliografía también, con recurrencia o con invasión local de este tumor, ¿no? Son un poco más infiltrativos que los que no la tienen. Bueno, también está basado en que hay implicaciones terapéuticas y funcionales. Se han dado inhibidores de esta vía de señalización y la cual se ha logrado cierta reducción, cierto volumen tumoral disminuido, respuestas completas luego del tratamiento, por lo cual también consideran que es una mutación conductora, que es la que produce todo este tipo de tumor y no simplemente algo que sea secundario, ¿no? Bueno, y lo que les decía que es el marcador de subtipo, o sea, si quiero identificar el subtipo de tumor porque no lo puedo hacer histológicamente por el escaso material, porque está muy quitificado, necrótico, porque es una biopsia muy pequeña, podemos hacer estos marcadores para identificar a los dos tipos de craniofaringioma. Bien, otra cosa importante, lo que quería hablarles de la microambiente tumoral y la heterogeneidad. Les conté un poco acerca de la heterogeneidad hace un momento, vamos a hablar ahora de lo que es el microambiente tumoral. Que ya que la histología, como les repito y les insisto en esta parte, la histología no nos da muchas herramientas para poder hablar de mayor progresión del tumor o recurrencia o invasión local, se están estudiando todos estos parámetros, ¿no? Uno es la angiogénesis elevada, la inflamación crónica, la remodelación de la matriz extracelular, la hipoxia y la acidosis local, la señalización parácrina y comunicación intercelulares y las alteraciones metabólicas y la acidosis, ¿no? Con respecto a la angiogénesis elevada, sabemos nosotros que el factor de crecimiento endotelioide vascular estimula esta formación de nuevos vasos y esto produce un crecimiento del tumor, pues, ¿no? Facilita también las rutas que puedan favorecer a la invasión a tejidos adyacentes. Entonces, eso es un dato importante, sobre todo porque puede ser un blanco de tratamiento, que lo vamos a ver más adelante. La inflamación crónica también, sabemos que todos estos macrófagos asociados al tumor pueden producir citocinas, pueden producir quimosina, sobre todo la interleucina 6 y el factor de necrosis tumoral alfa, donde estimulan a los factores de crecimiento, inducen a resistencia a la apoptosis y promueven la invasión. Se sabe que todos estos tumores que tienen un microambiente inflamatorio crónico son más agresivos y tienen mayor capacidad invasiva. Otra cosa es la remodelación de la matriz extracelular. Esto hace que se induzca a lo que se llama la transición epitelio-mesenquimal, que estas células tomen un fenotipo diferente para poder invadir el estroma en el cual se encuentran rodeados y poder llegar hasta sitios adyacentes, ¿no? Estructuras vecinas. Tenemos a la hipoxia y la acidosis, mediada por el factor inducible hipoxia 1 alfa, que regula toda esta presión, incluso la angiogénesis y el metabolismo anaeróbico y la resistencia de estas células tumorales a la apoptosis. Entonces, también continuamos con la señalización parácrina y la comunicación intercelular. Hablan de que estos grupos, estas células tumorales que habíamos hablado en su momento también, de los verticilos, generen un tipo de señales, quimiosinas, que estimulan a estos macrófagos que había hablado recién, para que produzcan todas estas citocinas, etcétera, que favorezcan el crecimiento del tumor a nivel local. Bien. El metabolismo de Warburg, que sabemos que es la preferencia de la glicólisis anaeróbica, también genera un entorno ácido debido a la acumulación del ácido láctico. ¿Cuál es su impacto en la invasión? Favorece la degradación de la matriz también y de esta manera hace que las células puedan migrar hacia los tejidos vecinos. Bien, este artículo del año 2020, me parece, de la Universidad de Colorado, también nos da una lista de varios artículos de varios autores en los cuales han relacionado y han visto que, por ejemplo, la interleucina 6 acá también se repite, factores de necrosis tumoral alfa o interferón alfa, que son ciertas moléculas que se pueden utilizar o que han utilizado y que han tenido buena respuesta
para poder tener una resección completa o poder tener al menos lesiones parciales o una enfermedad estable del tumor, ¿no? Y que no pueda progresar. Bien, hablando un poquito de eso, sobre el lado izquierdo tenemos una representación, un esquema de los grupos de células que les había nombrado, de los verticilos, que expresan betacatenina nuclear, que se activaron por la vía de la WNT, proliferan estas células, o sea, son células que están proliferando y que estimulan tanto al factor de crecimiento endoteelial vascular, a las interleucinas, metaloproteinasas, todo eso favorece que el tumor pueda crecer alrededor de eso, ¿no? Siempre acompañado de un tejido glial o una gliosis reactiva. Por el otro lado, cuando hablamos del BRAF, sabemos que hablamos del craniofaringioma papilar, tenemos que esta mutación del BRAF estimula las células inmaduras pituitarias a que no se diferencien en células de la glándula, en células pituitarias, sino que comience la tumorogénesis por la vía de las proteinquinasas, ¿no? Entonces, hablando del adamantinomatoso, tenemos varios tipos de dianas moleculares, por ejemplo, el receptor de ácido retinoico, y el que les nombraba acerca del factor de crecimiento de endotelio vascular, en el cual están usando el bevacizumab y que ha tenido buenos resultados según la bibliografía. Entonces, podemos decir que actualmente se están usando anticuerpos monoclonales como el tocilizumab, que es un anti-interleucina 6, junto con el bevacizumab, que es un antifactor de crecimiento de endotelio vascular, en la reducción de la enfermedad quística. El binetinib también ha mostrado estabilidad tumoral y que la combinación de Dravafenib con Tramatinib rindió resultados prometedores, incluyendo respuesta completa con reducción tumoral significativa. Por el otro lado, cuando hablamos del craniofaringioma papilar y la mutación del BRAF, también tiene dianas moleculares, objetivos, como el BRAF, que son el Bemurafenib y el Dravafenib, o del MEC, hablando del Tramatinib. ¿Qué han producido? ¿Qué se ha visto con ellos? Igual que en el anterior, han producido varios resultados que en monoterapia o en combinación estos dos agentes pueden producir respuesta completa, pueden producir respuesta cercana a respuesta completa, respuesta parcial o enfermedad estable en estos pacientes con craniofaningiomas papilares. Y esto es lo que les hablaba del comentario, que es muy personal, que yo decía que los hallazgos histológicos en los cuales se basa actualmente la clasificación de estos tumores del sistema nervioso central parecen ser insuficientes para determinar el grado de agresividad biológica de estos tumores, por lo que lo más acertado sería tomar en cuenta estos factores que influyen en el comportamiento tumoral, muy aparte de la histología, ¿no? Entonces, esto se ha hecho en algunas ocasiones con otros tumores. Un ejemplo de eso son la clasificación de los gliomas, por ejemplo, los gliomas difusos, que algunos gliomas difusos que son grado 2 histológicamente, pero con una mutación de la proteína de la ciclina dependiente de quinasa N2A o N2B, estos tumores se consideran como un tumor, un astrocitomas grado 4. Entonces, no todo depende simplemente de la histología, hay que hablar ciertas otras cosas para poder hacer como que una clasificación más acorde a la realidad de lo que es el comportamiento de este tumor, ¿no? Así que ese es mi comentario. Muchas gracias por su atención. Gracias, Marlon. Definitivamente esta primera sesión ha sido excelente. Unas clases magistrales que nos permiten aclarar muchos puntos con respecto al comportamiento agresivo de estos tumores y a la necesidad de tener un equipo multidisciplinario para la evaluación y la toma de decisión terapéutica en estos casos. Doctora Mazún, ¿está en línea? Sí, doctor, aquí Ah, estoy. ya, hola. Verá, le felicito, es una excelente charla y realmente estamos analizando siempre todos estos casos complicados que hay de craneofaringioma. Su exposición nos permite realmente visualizar que el craneofaringioma es una patología tumoral agresiva y desde el punto de vista secuelar, incluso preoperatorio. Dentro del contexto propio de la evaluación preoperatoria
si nosotros lo dividimos en cuatro factores, el uno sería el neurológico como tal, el otro sería el visual, el otro sería de la función hipotalámica, perdón, y el otro la función hipofisiaria como tal. Si nosotros tenemos esos tres factores de riesgo, ¿cómo podríamos condensar nosotros para decir hasta cierto punto o hacer una especie como de protocolo endocrinológico CHESLIP que nos llegue a definir al final de toda la evaluación endocrinológica, radiológica, neurooftalmológica, neurológica, definir qué grupo de pacientes realmente podemos esperar su manejo quirúrgico y qué pacientes no debemos esperar? Sabemos nosotros hasta el momento, que realmente el único tratamiento de elección en este momento que se da en la mayoría de los casos, tanto en adultos como en niños, es el quirúrgico. Y prácticamente desde el 2018 aproximadamente, la escala del abordaje, que no es el tema de hoy, la escala de la técnica quirúrgica de la cirugía endoscópica aumentó totalmente en relación al de la craniotomía. No sin eso decir, y eso es muy importante, no sin eso decir de que vayamos a tener nosotros complicaciones menores a los de la craniotomía. Pero sí podemos decir que con este abordaje tenemos menos complicaciones neurológicas propias de la técnica quirúrgica como tal. Entonces, si nosotros en el contexto general, como le comentaba, vemos estos cuatro factores, ¿cómo haríamos nosotros, desde el punto de vista clínico, para condensar y decir, este paciente es preferible esperar o este paciente no deberíamos esperar? Esta es una muy buena pregunta, doctor. De todas las guías, hay una guía francesa muy bonita, hay una guía de la SIOP también muy bonita, pero ninguna habla como de estratificación de riesgo del paciente con craniofaringioma cuando ya tiene deficiencia hormonal múltiple, ¿sí? Y el paciente que pues a eso se le agrega deficiencias neurológicas o el paciente con obesidad y las otras comorbilidades que yo veo en sí en pacientes con obesidad, muy aparte de si tienen o no craniofaringioma. Pero creo que sí es algo más que de guías, es como lo hemos hecho con usted y creo que lo hacen en algunos centros, de poder conversar con el médico que va a hacer la cirugía y que es el que pues va a darle al final del día la cura al paciente, porque en endocrinología no curamos, sino que tratamos. Eh, entonces, sí analizar, pues hemos tenido hay un caso que hemos tenido de mucho éxito, aunque fue, y usted va a saber quién es, al que ya le habían hecho radioterapia, y pues es un niño que vive una vida plena. Ese es un niño que, por ejemplo, tal vez conversando hubiésemos dicho que era de un mayor riesgo porque había recibido radioterapia, tiene obesidad. Entonces, es en sí poder analizar todos los factores de riesgo asociados y para endocrinología, más que la deficiencia hormonal, es el riesgo cardiovascular que tienen estos pacientes antes de la cirugía. Eh, y eso lo hemos visto, o sea, no es solamente lo que pasó en la cirugía, si hubo algún sangrado, no, es el paciente de la nada se descompensa, comienza a tener necrosis tubular aguda, los riñones le fallan, bueno, son muchas complicaciones que tienen y yo creo que en sí la respuesta es en el endotelio. Si yo lo tengo, la endocrinóloga debería mencionar que es el endotelio el que ha recibido muchos golpes y es ese mismo endotelio que está también en los vasos a nivel cerebral que da un mayor riesgo a estos pacientes. Pero siempre hasta que llegue una guía que tenga muchos pacientes, que sean un centro grande, creo que siempre tener una buena comunicación con todo el equipo multidisciplinario para poder categorizar a cada paciente. Y hay excelente respuesta. Hace unos 3, 4 días, estuve como panelista en una charla de craniofaringiomas de la FLAN. Y en el contexto propio de la conversación de los craniofaringiomas, hablábamos con el profesor Predevelo, está dentro de los 10 mejores del mundo en Ohio. Hablábamos, ¿qué hacemos con estos pacientes? Y esa es una de las preguntas que de pronto también llega a ser hasta cierto punto dialogado con ustedes, los endocrinólogos.
¿qué hacemos con ese paciente que ya no le funciona la glándula pituitaria? Es decir, que tiene un panhipopituitarismo, que tiene una diabetes insípida prequirúrgica, pero que desde el punto de vista de agresividad del tumor, este paciente, su pronóstico de sobrevida es muy bajo. ¿Cuál sería la visión del endocrinólogo en relación a la visión del neurocirujano? Nosotros somos muy mecánicos. Cirugía, 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 cirugía. Debe tener que operar, tiene que operarse. Y a quien le pregunté fue a un neurocirujano. Pero no sé si la misma visión será del endocrinólogo bajo esa posición. Porque cuando yo le dije al profesor Peredelo, ¿y tú qué haces en ese caso? Y él me dijo, hay que operarlo, pero no funciona la glándula. Es que hay que operarlo. ¿Y por qué? ¿Y qué haces con la glándula? No hay nada que hacer porque ya no tiene glándula. Lo único que tiene ese paciente es vida. No tiene glándula ya. Lo que tiene es que tú tener un soporte multidisciplinario, postquirúrgico, adecuado y profesional que te apoye. Porque si tú vas y operas a ese paciente, va a existir una altísima probabilidad de morbimortalidad, mucho más alta de lo que ya de por sí tiene el paciente. Y inmediatamente la segunda pregunta que fue, ¿y esos pacientes que tú ya operas? Y obviamente no quiero hablar desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de lo que se hace con esos pacientes que no tienen, que tienen una hipófisis funcional. ¿Cuántas veces ingresaron en el año a la emergencia por inestabilidad hidroelectrolítica o por cualquier otra causa? Me habló de un promedio entre 6 a 8 ingresos a emergencia por año. Él me dice, es que eso es lo que tenemos. Eso es lo que tenemos con estos pacientes. ¿Es eso o dejar que el paciente se vaya? Entonces, la pregunta en realidad, más que pregunta, es, ¿cuál sería la visión de usted en relación al cuadro o al contexto de ese paciente con esa hipofunción o, por dicho, afunción pituitaria bajo la condición de la gravedad del caso? Eso, doctor, yo creo que partiría, si tenemos a un paciente que tiene una deficiencia parcial, ya sea deficiencia parcial o tenga un hipopituitarismo, yo creo que independiente de la función hormonal, yo creo que tenemos que valorar aquí calidad de vida. Y eso todavía no ha sido estudiado, ha sido estudiado en varios grupos, pero no ha sido estudiado de manera amplia, por ejemplo, en un hospital y plantear una encuesta de calidad de vida, tanto en los familiares o los cuidadores primarios como en el paciente. Y pues, como usted lo dijo, o sea, si un paciente tiene hipopituitarismo, no se va a revertir nunca, lo operamos o no lo operamos, no se va a revertir. Entonces, todo yace en calidad de vida. O sea, hay pacientes que tienen hipopituitarismo y que lamentablemente ya no tienen amaurosis, ya no ven absolutamente nada, pero participan en casa, no son una carga, digamos, familiar, o sea, tienen mucha independencia. Y por otro lado tenemos a pacientes que hay craniofaringiomas muy grandes que han comprometido mucho función en general y pues que la cirugía podría ser en ese caso, tal vez ayudarlos, sí que tienen muchas cefaleas, tienen problemas en la marcha, podría ser una ayuda, pero creo que todo se remite a calidad de vida y lamentablemente creo que calidad de vida y esas encuestas no son tan estudiadas como, por ejemplo, todas las drogas que Claro, utilizamos en endocrinología o todos los estudios que se hacen quirúrgicos, así ¿sí? es, así Calidad de es. vida no se estudia tanto. Entonces yo creo que es individualizarlo y ver la cirugía le va a dar una mejor calidad de vida y si es sí, entonces operarlo, más que recuperar la parte endocrina. Perfecto. Este, eh, con el doctor Pablo Mazú, por favor. Pablo, ¿Qué tal, Doc? sí. ¿Qué, qué estudios oftalmológicos tú considerarías como, como protocolo inmediato a hacerlo prequirúrgicamente? Prequirúrgico. ¿Cuál es la edad mínima, o mejor dicho, máxima en la que usted ha visto craniofaringiomas? O sea, Bueno, de qué edad, más o menos? le da máximo, bueno, yo he visto niños con craniofaringiomas de 5 años Ya, y he 5 años. visto Ok, adultos hasta de 60 años. ok. Tenemos no es una casuística grande porque los craniofaringiomas son poco frecuentes, como dijo la doctora Mazú, pero Mm, tenemos unos
7 casos aproximadamente en adultos y en niños, bueno, una menor proporción. Ya. Pero sí hay la frecuencia extrema de edad entre los 5 años hasta los... Aunque el profesor Schwartz no hace mucho publicó un caso de un craneofaringioma operado a la edad de 2 años. Ok. ¿Ya? Entonces, ahí va el Mi, criterio. Y pues tú consideras cuál sería lo, lo, mi- lo que eso deberíamos... voy, porque mi pregunta va dirigida también a la edad. Ujú. Porque si es un paciente que no va a colaborar, por ejemplo, con un campo visual, ni siquiera lo podría el protocolo, pero si es alguien que sí lo puede hacer, pues va de cabeza. Pero debería tener dentro del examen oftalmológico, aparte de o sea, el fondo de ojo, defecto pupilar aferente, campimetría y OCT. De- OCT. Sí, OCT, OCT. OCT es clave, OCT es clave. O sí, sea, si un niño no me quiere colaborar, no me quiere decir nada, no se quiere dejar revisar, yo con el OCT sé si el nervio está enfermo o no. Punto. perfecto, excelente, sí, y tomo tu palabra con respecto a lo que acabas de mencionar, me parece excelente. Con respecto al OCT, tú con el resultado que tenga del OCT, puedes tú informarle a los médicos y decirle, mira, este paciente tiene una lesión de nervio óptico irreversible, lo operas, pero seguro que no lo vas a recuperar, o tiene Mm, la posibilidad de recuperarse. ¿Existe ya. ese contexto como tal de interpretación que tú Sí. puedes dar? Sí, y de hecho, gracias por la pregunta. De hecho, em, por ejemplo, si yo tengo un edema de nervio óptico y usted lo opera, Ujú. o sea, el tratamiento que se haga, yo sí esperaría que haya una recuperación sin tener atrofia, es decir, sin tener muerte. Pero si yo ya tengo una atrofia de base, lo más probable es que después de la cirugía también o tratamiento que tenga sea atrofia igual el resultado. Eso yo lo puedo ver al instante. ¿Ya? Excelente. Y de hecho, el nervio óptico puede ser clínicamente normal, pero si se compara con el otro nervio pueden ser ligeramente distintos. Y esa diferencia que me habla de un edema escondido, que clínicamente no se ve, yo también lo puedo reportar. Puedo reportar este nervio óptico que tiene inminente papiledema. Inminente. Entonces yo puedo definir a alguien que esté en riesgo de desarrollar un daño de nervio también. Con OCT nada más. Y Sí. ahí hay un tema muy interesante lo que tú acabas de comentar. Sabemos que generalmente los craneofaringiomas, como en el caso de los tumores de hipófisis, tienen una capacidad más bien de efecto compresivo y por ende un efecto compresivo que más va la tendencia al hallazgo de la valoración a una atrofia más que a un edema. Ya, ese es el Ujú. primer punto. El segundo punto que es muy importante y hasta cierta forma es el contexto propio de lo que yo veo durante la cirugía. En el caso de los tumores de hipófisis, el desplazamiento del quiasma óptico generalmente es agresivo, sobre todo en aquellos tumores supracelares grandes, en la cual generalmente la extensión supracelar puede abarcar hasta cerca del tercer ventrículo. Pero he visto en craneofaringiomas que la agresividad del desplazamiento del quiasma óptico es mayor. En algunas ocasiones incluso suele verse simple y llanamente como una fina lámina al quiasma que es desplazado por el nervio, perdón, es desplazado por el tumor. Y a veces ese espacio entre lo que es el quiasma y el diafragma celular o la hipófisis, que es el sitio donde nosotros entramos, llegamos a ese gran temor justamente que en el momento de la manipulación de esta zona irrumpamos más el quiasma. Por eso sí es importante tu evaluación con respecto a este examen, porque posterior al mismo, más bien yo sí consideraría que una evaluación posterior al mismo, no por la manipulación nos puede dar un edema postquirúrgico del nervio óptico. También. Del nervio Lógico. óptico. Yo creo que Lógico. ahí yo Ujú. consideraría que el valor del edema de papila o del nervio óptico va a ser mucho más evidente que el prequirúrgico, porque el prequirúrgico la compresión es más por el efecto al quiasma es más por atrofia. Entonces es un detalle importante. ¿Y cuánto tiempo tú después aconsejarías hacer ese examen?
¿Cómo me dijiste que se llamaba? Perdón, OCP, ¿cómo es? OCT, OCT, ya, perfecto. OCT. Sí, de hecho, unos pacientes que usted me mandó ahora último y ellos les mandé a hacer OCT, no solo campo visual. Y ellos se sorprenden porque yo les pido algo más, pero es porque a veces el OCT tiene más peso que el mismo campo visual. Perfecto, excelente. Este, y, y, ¿cuál es la pregunta que me dijo? En relación a lo del edema postquirúrgico, si consideras que después de la resección y vemos en el ¿A OCT cuánto que hay tiempo ya? edema, Cuánto tiempo ya? debería hacerse la otra valoración postquirúrgica. Por lo menos, si puede a las 2 semanas, a la semana si es posible, se puede ver igual. No, no vería cambios notorios, pero si tengo una evidencia más rápida de cómo está el paciente, porque igual es el problema, que a veces el paciente ya, según es operado, ya se quiere ir, no quiere saber nada. Entonces, mejor es cogerlo al menos antes del alta, un examen antes del alta sería lo ideal. Ideal. Ujú, Ya, ujú, perfecto. ujú. Sí, porque a veces la valoración subjetiva de que el paciente te dice, doctor, he mejorado o he empeorado, no realmente es sinónimo de una respuesta adecuada. Mm, ujú, Perfecto. correcto. El otro tema que tú comentaste, nosotros sí estamos haciendo potenciales evocados visuales transoperatorios. Ah, No en todos los buenísimo, casos, pero sí los estamos haciendo. Sí los estamos haciendo. buenísimo, Tenemos una buenísimo, casuística pequeña, sobre todo en tumores de hipófisis. buenísimo. Pablo, excelente. Doctor Pozo, Marlon, Hola, Doc, aquí estoy. ¿qué tal? Aquí ¿Cómo va? estamos. Sí, bueno, Todo bien. a mí me ha abierto un poco las luces con respecto a tu tema, porque ya no puedo hablar solamente de adamantinomatoso y de papilar. Ya tengo que ver yo un concepto, ya vemos, mejor dicho, un concepto más avanzado dentro de la parte de la biología molecular como tal. El Claro. BRAF en los papilares es una de las condiciones que actualmente se están tomando en cuenta incluso para inmunoterapia. Hay algunos 3, 4 centros por ahí que están haciendo inmunoterapia y ahí el tema de que sabemos nosotros que la radioterapia en caso de tumores residuales es considerado como un tratamiento de segunda elección y en algunos centros ya están analizando la posibilidad de que no necesariamente sea de segunda elección si nosotros damos este manejo de inmunoterapia, lo cual lamentablemente es solamente en los papilares en los pediátricos, que es los más severos, no tenemos todavía, más allá de los comentarios que tú ya habías dicho con cierto tipo de tratamiento, de trabajo que se están haciendo, ¿no? Pero en definitiva todavía no tenemos dentro del protocolo de tratamiento un esquema oncológico adecuado todavía como para multicéntrico que nos dé un respaldo para este tipo de tratamiento, pero ahí vamos. El comentario mío va con respecto a la angiogénesis. ¿Tú consideras que el proceso de angiogénesis es la posibilidad de que sea el factor que nosotros dentro del campo neuroquirúrgico veamos en ciertas ocasiones que la cápsula que se adhiere al hipotálamo suele ser en algunas ocasiones bien separada, pero en otras ocasiones existe una verdadera transición con el cerebro? ¿Consideras tú que ese cambio infiltrativo, por decirlo así, sea como la angiogénesis sea el factor o hay otros factores? Bueno, realmente ese el factor del endotelio vascular, ese es uno de los más importantes y es un blanco terapéutico. Justamente le comentaba que en los adamantinomatosos, el bevacizumab, según la bibliografía, está actuando. Ese es un inhibidor del factor de crecimiento de endotelio vascular. Y en estos pacientes que han tenido el tratamiento, luego cuando vuelven, porque estos tratamientos son en dos tiempos. La primera vez como que sacan lo que más pueden y luego le dan el tratamiento, una vez que se confirma el diagnóstico, le dan el tratamiento con bevacizumab y luego vuelven, parece, a tener una nueva cirugía y pueden sacar completamente todo el tumor. Parece que hace que se desprenda, o sea, al evitar el crecimiento vascular de estos tumores realmente se localizan. Entonces, uno de esos factores, y no digo que es el único, pero probablemente uno de los más importantes, es el del factor de crecimiento. Pero sí hay un blanco actualmente terapéutico para eso ahí. Aparte de ese, del crecimiento, está desarrollando el tema de la inflamación, que era lo de la interleucina 6. Algunos inhibidores de la interleucina 6 también han demostrado que en estos tumores, cuando se los operan luego del tratamiento,
han tenido una respuesta, si no es completa, una respuesta parcial o una respuesta casi completa o incluso por lo menos una enfermedad estable. Estos pacientes tienen ese beneficio. Entonces yo sí creo que ese es el factor del vascular de la angiogénesis, es uno de los más importantes. Ojalá en el futuro tengamos ese tipo de tratamiento, ¿no? Otra cosa también, los papilares tienden condicionar también hemorragias, es decir, sangrados. Y eso te lo digo como una información. Yo estuve revisando en la bibliografía sobre un caso que yo tuve de un papilar adulta que tuvo el debut como un cuadro clínico de una amaurosis fugaz, una apoplejía pituitaria, pero determinamos que fue un craneofaringioma que había sangrado. Y revisando en la bibliografía, los casos de los papilares pueden sangrar, pueden tener casos de debut clínico o de sangrado. Y claro, el gran problema con el caso de los craneofaringiomas en caso de pediatría es la gran calcificación. Estas calcificaciones son las que hasta cierto punto a nosotros no nos impide, pero sí nos provoca mucha dificultad para la resección quirúrgica de estos casos. Entonces, muy importante lo que tú acabaste de comentar. No sé si hay alguna inquietud de los conferenciantes, alguna pregunta o algún comentario que tengamos. Doctora Mazú, Pablo. Hola. Todo muy claro Todo muy realmente. claro. Sí. Sí, muy interesante la charla de cada uno. Creo que con el doctor Pablo lo hemos hablado mucho, que esta valoración inicial también se incluye en la parte de calidad de vida y lo que dijo, porque pues un niño que no tenga visión baja muchísimo en los puntos de calidad de vida. Y lo que dijo el doctor Pozo, que pues muy prometedor el tratamiento farmacológico de estos tumores también. Espero que en algún futuro podamos tenerlo en el país. Bueno, yo les agradezco al doctor Bene por darnos esta oportunidad, a ustedes como conferenciantes de habernos apoyado en la primera sesión. Están cordialmente invitados para las próximas sesiones. Se hace cada 15 días, lo vamos a realizar. Más o menos tenemos hasta el mes de julio estas charlas. Sin más que decir, doctor John, por favor, para su cierre. Sí, sí, sí. Muchas gracias a todos, Cecilia, Marlon, Pablo y especialmente Alberto por arreglando esta charla. Parece a mí mucha interacción y como normalmente muy bueno con Alberto. Ok, nos vemos probablemente en una semana. Nos vemos. Ok, Gracias. Buenas nos noches vemos. con todos. Buenas Muchas noches. Gracias a gracias. ustedes, muy Gracias, amables. buenas noches. Muchas gracias. Gracias. Buenas Buenas noches. noches. Sí, Hasta estoy luego. viajando de Maui. Marte. Buen viaje. Bueno, Chao. chao, cuídate. Stop live screen. Terminal